Bueno, entonces, buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia. Vamos a dar inicio entonces a la reunión de hoy conjunta entre el Departamento de Cardiología y de Ginecología y Obstetricia. Mi nombre es Valentina, yo soy residente de primer año de Ginecología y Obstetricia y me acompaña Dalí Hernández, que es Fellow de Cardiología. Para esta reunión tuvimos la asesoría del doctor Edison Muñoz, cardiólogo, y el doctor Jesús Velázquez, ginecobstetra. Bueno, entonces presentaremos el caso de una paciente de 28 años. No sé si están viendo que estoy pasando las diapositivas. Bueno, creo que sí. 28 años, soltera, ama de casa, secundigestión, con un antecedente de una cesárea previa en 2012 por preeclampsia, con un antecedente de una corrección percutánea de coartación de aorta en el mismo año. Ingresa a la clínica cardiobstétrica el 4 de mayo, con un embarazo de 17 semanas, un día, con un antecedente de coartación de aorta diagnosticada luego de la gestación previa, en la que cursó con un trastorno hipertensivo. Luego de la corrección percutánea presentó resolución de la hipertensión. Ya vamos a analizar con más detalle las imágenes, pero pues traía a este punto un ecocardiograma del 26 de abril que reportaba un ventrículo izquierdo de tamaño normal, sin hipertrofia, con contractilidad normal, con fracción de expulsión del 61%, una aorta bivalva con RAF de perfusión de valva no coronariana y coronariana izquierda, sin insuficiencia ni estenosis. Y aquí reportan pues una cavartación de aorta con istmo de 1.2 centímetros y un gradiente máximo de 32. Como dije, pues ya las imágenes las analizamos ahorita en breve. Trae unos paraclínicos, una glicemia en ayunas en rangos de normalidad, hemoglobina de 11, plaquetas de 327.000, hemoclasificación O positivo. En ese momento solo tenía una ecografía de tamizaje genético con un embarazo de 14 semanas, 2 días, que reportaba un bajo riesgo de aneuploidías. Al examen físico encuentra una paciente en buenas condiciones generales, con una tensión arterial de 110/78 milímetros de mercurio, tomada en miembros superiores, frecuencia cardíaca de 90, sin distensión yugular, ruidos cardíacos rítmicos con un soplo de 2 en focos de la base, sistólico, punto de máximo impulso normal, un abdomen con útero grávido, con una frecuencia cardíaca fetal de 130 latidos por minuto y extremidades sin edemas. El plan de la consulta inicial de cardiobstetricia, pues solicitan BNP y electrocardiograma, citan a control con resultados y clasifican en este momento en riesgo MS4. La paciente consulta, pues tuvo seguimiento por la clínica cardiobstétrica sin ningún reporte de cambios en el examen físico o valores de BNP. Y el 22 de agosto consulta urgencias con un embarazo de 32 semanas, 3 días. El motivo de consulta fue cefalea, visión borrosa y edema de miembros inferiores. Al examen físico cardiopulmonar sin cambios con respecto a las consultas previas, con una tensión arterial de 125/67 y al tacto vaginal una dilatación de 1 centímetro. Los paraclínicos recientes que aportan esta consulta de urgencias, un BNP del 3 de agosto en 93, una ecografía obstétrica del 3 de agosto con un embarazo de 30 semanas, 2 días, efecto en presentación cefálica, peso de 1.422 gramos en percentil 17, una placenta corporal posterior y la normal y un feto de sexo masculino. En ese punto, pues, se sospecha un trastorno hipertensivo asociado al embarazo, se indica manejo antihipertensivo con nifedipino 30 miligramos cada 12 horas, se indica dosis de esteroides antinatales con betametasona de 12 miligramos primera dosis, se continúa aspirina que venía tomando la paciente desde el momento de la consulta, del inicio de la consulta cardiobstétrica, y se inicia tromboprofilaxis con dalteparina. El resultado de los paraclínicos después del ingreso al servicio de urgencias del 22 de agosto, una función hepática normal, una creatinina de 0.5, una treponémica no reactiva con antígeno de superficie de hepatitis B negativo y VIH también negativo. Bueno, pues también dentro de su abordaje, pensando en los diferenciales de por qué esta paciente podría presentarse con esa clínica, particularmente el edema de miembros inferiores, pues bueno, se solicitaron algunos paraclínicos, entre ellos esta radiografía de tórax, que bueno, la realidad es que no nos demuestra en este momento datos de congestión, pero la pusimos porque es algo ilustrativo en cuanto a las alteraciones que podemos ver. Entonces, digamos, dentro de las estructuras óseas, lo que nos denotan pues las flechas verdes es que tiene el signo de Rosler, que es esta desgaste que se le genera a las costillas en su porción inferior, que generalmente está producido por el crecimiento de la vasculatura intercostal como
como por flujo colateral, ¿no? Y vemos ahí también como una estructura pues, central, el stent que tiene esta paciente de la intervención que se le había hecho previamente. Vamos a avanzar. Y bueno, sí, vamos a darle play. Entonces, bueno, también dentro de esta hospitalización se le pide un nuevo ecocardiograma. Aquí vemos una imagen de un paraesternal en eje largo. Las estructuras que vemos aquí de arriba a abajo y de izquierda a derecha son el tracto de salida del ventrículo derecho como la estructura más cercana al transductor. Hacia la izquierda y hacia abajo vemos el septum interventricular, luego la cavidad del ventrículo izquierdo y luego la pared posterior del ventrículo izquierdo. En cuanto al ventrículo izquierdo, aquí podemos ver que no tiene hipertrofia. Vemos que tiene una contractilidad que al menos en los segmentos que se valoran se ve bien. Vemos hacia la derecha, a mediados de la imagen, podemos ver el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Vemos la válvula aórtica que se ve que tiene un cierre asimétrico, que nos puede orientar a que esta paciente tiene una válvula bivalva. Y de cosas relevantes para ella, pues vemos que no está dilatado el tracto de salida, digo que no está dilatada la raíz aórtica, que también es importante en estos pacientes que pueden cursar con dilatación, ¿no? Sobre todo asociado a una válvula bivalva. Y bueno, hacia abajo vemos la válvula mitral y la aurícula izquierda, que en este momento, o al menos en esta imagen, no se ve algo que destaque tanto y al parecer se ve normal, pero ahorita veremos en otras proyecciones. Vamos a pasar a la siguiente. Ok, esta es una imagen de un paraesternal en eje corto a nivel de grandes vasos. Las estructuras que podemos ver aquí como la estructura, digamos, central de la imagen, podemos ver la válvula aórtica, vemos como abre y cierra y vemos que es una válvula bivalva. Hacia arriba de esto vemos el tracto de salida del ventrículo derecho, que no se ve dilatado. Hacia la derecha del tracto de salida vemos la válvula pulmonar, que en este momento se ve bien, y hacia la izquierda la válvula tricúspide, que se ve bien. Y hacia abajo, aurícula izquierda, aurícula derecha, pues a destacar que, digo, al menos no tiene Doppler color aquí, pero no se ve alguna solución de continuidad en el septo y no se encontró una solución de continuidad, entonces no hay comunicación. La siguiente, por favor. Esta es una imagen de un apical en 4 cámaras. Vemos de izquierda a derecha, de arriba a abajo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha y aurícula izquierda. Y pues bueno, aquí sobre todo centrarnos en el ventrículo izquierdo, pensando en cómo estaba el cuadro de esta paciente. Y lo que encontramos es un ventrículo izquierdo que tiene una adecuada contractilidad. Para este eco a la paciente se le describió una fracción de eyección del 63%, entonces pues dentro del rango de normalidad. Y aquí empieza a llamar la atención algo que se ve ahí como flotando en la cavidad del ventrículo izquierdo, que es como una redundancia del aparato subvalvular, de las cuerdas tendinosas de la válvula mitral, que asemeja a una válvula en paracaídas. Y bueno, recordar que estamos en el contexto de una paciente con coartación aórtica, entonces estamos más o menos dentro del espectro del complejo de Shank. Y pues bueno, la válvula en paracaídas sería uno de los componentes de este complejo. Si bien en ella no se encontró estenosis, no se encontró insuficiencia, tenía presentes las dos cuerdas, los dos músculos papilares. Entonces, pues bueno, es como más una curiosidad que algo funcional que le esté provocando algún daño, pero pues nos tiene que llamar la atención en cuanto pues, al contexto, digamos, genético de esta paciente, ¿no? La siguiente, por favor. Y pues bueno, estas igual las pasamos un poquito más rápido. Este ya solo es un apical de 2 cámaras. Nuevamente, pues son para ver que la contractilidad está preservada y seguimos viendo estas estructuras de la válvula mitral. Se ve como esta redundancia de las cuerdas tenidas. Y bueno, de relevancia para ella, estas son las imágenes de la ventana supraesternal en la que vamos a ver hacia el arco aórtico. Entonces, de lo que vemos ahí la estructura es el arco aórtico de proximal a distal, de izquierda a derecha. Y lo que podemos ver en la imagen sin color es que se ve un punto de estenosis pasando los vasos supraórticos. Y lo que podemos ver en el color pues es el mosaico que se genera por la aceleración del flujo. Y pues bueno, si no supiéramos, o ya sabiendo que tiene un antecedente de portación corregida,
pues bueno, nos tiene que llamar la atención esta turbulencia del flujo que nos puede sugerir un aumento en cuanto a las velocidades. Y bueno, lo que sigue es explorar esto con un Doppler espectral. Si pasamos a la siguiente imagen. Aquí se aplicó Doppler continuo y pues bueno, por medio de él pudimos estimar aquí un gradiente máximo de 48 milímetros de mercurio. Habitualmente en el contexto de sospecha de recuartación, pues es relevante un gradiente por arriba de 20 milímetros. Ahora, en pacientes que ya han tenido alguna corrección, hay que tomar con precaución las estimaciones de los gradientes por medio de Doppler, porque se puede alterar un poco la anatomía, se puede, digamos, doblar un poquito la estructura de la aorta y que eso genere alguna aceleración de los flujos. Entonces, en este eco se quedó con la duda de si esto fuera una recortación versus que sea una pseudocortación, sobre todo porque en cuanto al flujo sistólico, pues sí lo vemos que se acelera, pero no vemos que tenga runoff diastólico. Habitualmente podríamos ver en la porción diastólica del flujo TIM un flujo descendente en cuanto a su velocidad, que nos sugiera que, pues bueno, que siga habiendo flujo diastólico, y eso es una característica de severidad que al menos este paciente no tenía, y que también al explorar la aorta abdominal pues encontró predominio de flujo sistólico, pero no flujo diastólico. Entonces, tiene que llamar la atención esa discrepancia entre lo que vemos en el gradiente y las otras características que nos deberían hablar de severidad. Entonces, en esta paciente probablemente el estudio ideal para valorar la coartación no sea el eco, pero pues por estar embarazada en particular, pues fue con lo que se quedó, aparte de estar viendo que tiene una función ventricular preservada. Entonces, pues bueno, queda ahí la precaución de que tiene un gradiente incrementado y que deberá ser estudiado más adelante. La que sigue, por favor. Y pues bueno, hablando de qué es la coartación aórtica, pues es un estrechamiento de la aorta torácica a nivel del istmo, que es esta región que se encuentra entre la subclavia izquierda y el conducto arterioso o el ligamento arterioso. Y pues bueno, es una de las cardiopatías congénitas pues más frecuentes en la mayoría de las series, y se asocia con hipertensión independientemente de si está reparada o no está reparada. Esto es algo muy importante. Los pacientes que ya fueron reparados tienden a tener alteraciones de la función endotelial, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, dependiendo cuánto tiempo se tardaron en corregirlos, llegan a generar algo de refracción de capilares, etcétera. Entonces, son pacientes que independientemente del manejo estructural que hayan recibido, con mucha frecuencia van a tener hipertensión. Estos pacientes pues frecuentemente tienen asociaciones con mutaciones del gen NOTCH1, que como decíamos y hablando dentro del complejo de Sham, pues bueno, se asocian con lesiones obstructivas del corazón izquierdo. Es un gen importante para el desarrollo y para la migración de las células endoteliales. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y pues bueno, ¿qué cosas nos preocupan desde el punto de vista fisiopatológico de la coartación de aorta en las pacientes en las pacientes embarazadas? Pues bueno, fisiopatológicamente, ¿qué se puede pensar? Que los cambios de la pared aórtica aunados a la hipertensión crónica, que teóricamente nos podría aumentar el riesgo de disección, el aumento del riesgo de trastornos hipertensivos, que pues, como ya dijimos, frecuentemente estos pacientes igual los tienen. La asociación que tienen estos pacientes con la presencia de aneurismas intracraneales, que puede ser hasta el 10% de los pacientes, y que, pues, bueno, eso junto con un trastorno hipertensivo nos podría llevar a algún shock hemorrágico. Una estenosis significativa con caídas de presión distal que podría condicionar hipoperfusión placentaria, y la presencia de anomalías asociadas como la válvula aórtica bivalva y sus complicaciones como la dilatación de la raíz aórtica, que nuevamente nos podría exponer al riesgo de una disección. Nuevamente, esto desde el punto de vista fisiopatológico. Ahorita discutiremos realmente cuál es la evidencia de esto. Bueno, entonces para continuar con el caso, la paciente continúa en seguimiento por la clínica obstétrica. El 23 de agosto reportan un BNP, pues a su última consulta con un BNP 188, con un previo del 2 de junio que venía en 73.
una relación proteinuria-creatinuria de 0.13, por lo que se descarta trastorno hipertensivo. Solicitan pues una ecocardiografía e inician diurético. El diurético lo inician por la elevación pues del BNP, el uso de los corticoides y la edad gestacional que se relaciona con el aumento del volumen intravascular. Cardiología la valora 2 días después del ingreso a la hospitalización. Documentan un BNP de ese día, el 25 de agosto, de 177, una tensión arterial de 158 y no reportan cambios al examen físico ni a la auscultación cardiopulmonar. Como se descarta trastorno hipertensivo, entonces se define conjuntamente dar alta. El lugar de parto se define que tenga que ser institucional, el momento y la vía del parto, pues por el momento de acuerdo a la condición obstétrica, y ella continúa como desde el momento 1, toma de ASA 150 miligramos todos los días y furosemida 40 miligramos. Esto ya es seguimiento por consulta externa, el 15 de septiembre, consulta con un embarazo de 36 semanas, 2 días, con un edema de miembros inferiores, una tensión arterial de 110/60, sin cambios a la auscultación cardíaca, pero en esta consulta documentan actividad uterina, por lo que derivan al servicio de hospitalización con una impresión diagnóstica de una amenaza de parto prematuro. La valora el servicio de obstetricia ese mismo día durante la hospitalización. Reportan un BNP tomado de ese día de 202, recordemos que el previo estaba en 122, o sea que se ha venido documentando un ascenso en los niveles de BNP, un edema de miembros inferiores grado 1, no documentan en el momento de la hospitalización, pues de estar en salas de hospitalización, una actividad uterina regular, por lo que descartan síndrome de parto prematuro por ausencia pues, de actividad uterina y ausencia de cambios cervicales. Documentan signos vitales en parámetros de normalidad, indican finalización de la gestación a la semana 37 e inician diurético. Recordemos que tenía 36 semanas, 2 días. La paciente continúa entonces hospitalizada hasta que se lleve pues, la gestación a término. Por parte de cardiología se conceptúa pues, de manera global, que es una paciente de 28 años con un embarazo de 36 más 6, con un antecedente de coartación de aorta corregida en 2012 de forma percutánea, que tuvo un antecedente importante de preeclampsia en su embarazo anterior. En el presente embarazo, en seguimiento por clínica cardiobstétrica, sin trastorno hipertensivo asociado al embarazo. Recordemos que en la hospitalización anterior se descartó. Coartación aórtica con posible recoartación, válvula aórtica bivalva y alteración inespecífica del aparato subvalvular mitral. Y pues lo más importante en esta paciente es que ha presentado un aumento progresivo de BNP durante la gestación. Bueno, en este punto y para dar paso a la discusión que traemos a raíz de este caso clínico que nos ha parecido muy interesante, quisiera preguntarle a alguno de los asistentes o de mis compañeros cuál creen que es la clasificación del riesgo y cómo debería hacerse el seguimiento de acuerdo al riesgo que se considere. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, sí. Hola. Bueno, de acuerdo pues a la estratificación del riesgo, pues tenemos que conocer que esta estratificación del riesgo básicamente se da por el hallazgo, la cardiopatía o el hallazgo, pues anomalía cardiovascular que tenga la paciente. Le daría para un OMS 4. Y esto es importante, pues esta clasificación, digamos que aparte de clasificar de acuerdo al hallazgo que tenga la edad en cuanto a la cardiopatía. Sí, se escucha. Cortó. Y yo no te escucho, se te cortó. Ay, perdón. Bueno, vuelvo a decir que esta clasificación, esta estratificación del riesgo, lo que busca básicamente es que clasifica estos pacientes de acuerdo al hallazgo que tienen, de acuerdo a la cardiopatía que tienen y de acuerdo al riesgo de complicaciones que tienen en cuanto a maternas y fetales. Entonces, esta paciente, de acuerdo a la coartación, pues el diagnóstico que tiene sería una clasificación OMS 4. ¿Sí se está escuchando, Vale? Sí, dale, se está escuchando perfecto. Y básicamente, pues el seguimiento de estas pacientes hay que tener en cuenta que tienen un riesgo mucho más aumentado, pues de tener trastornos hipertensivos, preeclampsia, hipertensión pues gestacional
y que el riesgo de complicaciones asociadas a una presión arterial muy elevada es muy alto. Entonces tienen que tener un seguimiento estricto pues de la presión arterial y deben realizarse por lo menos un ecocardiograma transtorácico por lo menos cada 4 a 8 semanas. Realizar siempre pues un ecocardiograma fetal por lo menos uno en el embarazo, teniendo en cuenta pues el riesgo de cardiopatía congénita, y siempre pues hacer un seguimiento conjunto entre ginecología, cardiología y también, si es posible, pues medicina materno-fetal. Ya, básicamente eso. Listo, Tati, gracias. Bueno, entonces, como lo mencionaba mi compañera, la paciente se clasificó como un OMS modificado 4. Esta es la guía de cardiopatía en el embarazo de la Sociedad Europea de Cardiología de 2018, y en esta guía se menciona que la coartación de aorta es definida pues como si tiene recoartación, pues o realmente la clasifican acá como 4, severa, y ahí ponen con recoartación. Incluso ellos reportan una tasa de eventos cardiovasculares maternos tan alta como el 100%. Eso lo vamos a discutir más adelante, como lo mencionó el compañero, con la evidencia pues que disponemos actualmente. ¿Qué otras cardiopatías se podrían clasificar en este grupo? Pues lo que tenemos acá en la tabla: una disfunción ventricular severa con una FE menor al 30%, una NIJA 3-4, o dilatación aórtica severa, y pues la coartación, que ya lo mencionamos. Continuando con el caso, el 18 de septiembre deciden, pues, es valorada por obstetricia con un embarazo de 36 semanas, 5 días. Se indica parto por cesárea por antecedente de cesárea previa. Por lo que ya hemos mencionado, se indica valoración por anestesiología cardiovascular, quienes conceptúan pues que es una coartación distal de aorta con adecuado flujo hacia la aorta abdominal, y que no hay pues contraindicación para realizar el procedimiento quirúrgico. Se realiza la cesárea el 20 de septiembre, reportan pues un recién nacido de sexo masculino, talla 47 centímetros, perímetro cefálico de 33, un peso de 2.990 gramos, una edad gestacional de 37 semanas y APGAR de 9. Reportan pues en la historia una acrocianosis que mejoró con CPAP, con respecto al procedimiento quirúrgico no tuvo ninguna complicación. No pudimos acceder a las imágenes ecocardiográficas del recién nacido, pero en las historias clínicas se reporta una ecocardiografía realizada al día siguiente del parto, después de que el recién nacido tuviera solamente un manejo con CPAP corto. Realmente no tuvo que ingresar a UCI neonatal, estuvo en alojamiento conjunto con la madre, adecuado pues inicio de lactancia materna. Y esta ecocardiografía reporta un conducto arterioso permeable, foramen oval permeable sin dilatación de cavidades, sin signos de hipertensión pulmonar, con una función ventricular conservada. El 22 de septiembre, de manera conjunta con obstetricia y cardiología, indican alta porque la paciente tuvo una buena evolución del puerperio, con cifras tensionales en límites de normalidad, sin síntomas de vasoespasmo. Un BNP en descenso en el posoperatorio, recordemos que incluso llegó a estar en 200 y el posoperatorio está ya en 42 picogramos por mililitro. Pediatría también indica alta al recién nacido por una buena evolución en el periodo pues, inmediato al nacimiento, y se realizó en esta paciente tubectomía como método de planificación familiar. El plan de egreso pues, fue una ecocardiografía de control a las 6 semanas, analgesia, tromboprofilaxis extendida por 10 días, control postparto y seguimiento por alto riesgo. La paciente no requirió, desde el momento de que se sospechó un trastorno hipertensivo, pero que quedó descartado por cifras tensionales normales, no requirió nunca en el momento de que se hospitalizó para plan de parto, ni en el posparto, manejo antihipertensivo. Y pues bueno, pasando a discutir cuál es realmente la evidencia que está detrás de estas recomendaciones en cuanto a la estratificación del riesgo. Pues bueno, recordemos que tenemos al menos 3 herramientas para la estratificación del riesgo. De ellas, la clasificación modificada de la OMS es la que ha mostrado mejor correlación y que realmente en su uso es muy, muy sencilla y que habitualmente es lo que más se utiliza, ¿no? Pero bueno, si vamos individualizando las patologías, en este caso en particular la coartación aórtica, hay que ver un poco cuál es la evidencia detrás para verla puesto como una clase
¿no? Tenemos desde la publicación original de la doctora Sarah Thorne en 2006 hasta esta adaptación que hace la Sociedad Europea para las Guías de 2018. Y pues bueno, si agarramos de 2018 para atrás, ¿qué era lo que había de evidencia para considerar el riesgo en estos pacientes? Pues bueno, de lo primerito que nos vamos a encontrar es un reporte de 1958 en el que se reportaba una mortalidad del 9.8% en estos pacientes, con una media de edad de las pacientes al fallecimiento de 33 años. Pero hay que ponerlo en contexto de que en esta época se describía que el 70% de los pacientes morían antes de los 40 años. Entonces, tampoco podemos decir que era puramente por el embarazo, ¿no? Después de esto, la cohorte más grande que está registrada es una que recluta pacientes entre 1998 y 2007, es una cohorte de 697 pacientes, en la que se reportó una incidencia de 13.9% de trastornos hipertensivos del embarazo, pero tiene una deficiencia metodológica importante, y es el hecho de que simplemente fue una búsqueda de diagnósticos por CIE-9 en el sistema electrónico que ellos tenían, y pues nada más. No tenemos más información de las pacientes para realmente pues, considerar esta evidencia, ¿no? Y si nos movemos a algunos otros estudios, pues bueno, tenemos el primero que ponemos ahí, esto de Quotation of the Outcomes of Pregnancy. Es un estudio publicado en 2001, es un estudio retrospectivo de la Clínica Mayo que incluyó pacientes con diagnóstico de coartación aórtica que hubieran tenido un embarazo. En este se identificaron a 49 pacientes, de ellas 30 con corrección, 19 sin corrección, quedaron para un total de 118 embarazos y que resultaron en 106 nacimientos vivos. Ellos identificaron una incidencia de abortos del 9% en el primer trimestre de todo, un 3% de partos pretérmino y una muerte neonatal. 36% de estos embarazos se resolvieron por cesárea, pero describen ellos que en la mayoría de los casos fue por precaución más que por una indicación clara. Y el 30% tuvo hipertensión durante el embarazo, pero a tomar en consideración que 73% de estas pacientes hipertensas tenían un gradiente significativo en la aorta, y muchas de ellas ya eran hipertensas desde antes del embarazo. El asterisco de este estudio es que tuvieron una muerte en esta cohorte retrospectiva. Hubo una mortalidad por disección aórtica, pero hay que también tomar esto con precaución. Fue la mortalidad de una paciente con síndrome de Towner, que era un embarazo gemelar, que había estado recibiendo terapia hormonal. Entonces, pues bueno, tampoco podemos generalizar esta información. El que está abajo es un estudio japonés que, pues bueno, este demostró un aumento en el riesgo de desarrollar hipertensión gestacional en pacientes con características ecocardiográficas específicas, que tuvieran una masa indexada mayor a 95 gramos por metro cuadrado o un gradiente en el istmo aórtico mayor de 20 milímetros de mercurio. Entonces, pues claramente desde que vemos ahí, pues estos son pacientes que posiblemente ya eran hipertensas. Pero por lo demás, en este estudio se vieron buenos outcomes para las madres y sus hijos. Realmente ellos solo describen que no hubo episodios de falla cardíaca, que tuvieron un episodio de una arritmia en una paciente que ya tenía una arritmia conocida, y pues no hubo disecciones, mortalidades. Pues nada, la mayoría de los productos, la media para el nacimiento era de 37 semanas de gestación, y el 53% pues fueron por cesárea, pero nuevamente la mayoría eran por precaución. Solo describen que hubo 2 con indicación con una indicación cardiovascular para recuperar por cesárea. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Este que está arriba, de resonancias magnéticas, es un estudio retrospectivo que evaluó la relación entre variables morfológicas de la aorta y las complicaciones del embarazo en pacientes con coartación. Este incluyó 28 pacientes, 4 sin tratar y 24 reparadas, y en ellas hubo un total de 30 embarazos, de ellas 29 nacidos vivos. Hubo 9 eventos cardiovasculares que ellos describen, entre ellos 9 eventos para 7 embarazos, y entre ellos fueron complicaciones hipertensivas. Aquí a destacar que hubo 2 strokes. Hubo 2 strokes. De estos 2 strokes, en uno fue relacionado con una malformación arteriovenosa,
y describen además 2 eventos de arritmias, nuevamente en pacientes que ya tenían un diagnóstico previo de arritmias. Y las características que ellos encontraron para definir eventos cardiovasculares en este estudio fue que hubiera un istmo menor de 12 milímetros a nivel de la aorta descendente. A relevancia en el eco de esta paciente, la que estamos discutiendo, se encontró un istmo de 8 milímetros y no ocurrieron eventos adversos cuando el diámetro mayor era mayor a 15. Y pues bueno, el estudio de abajo es un estudio retrospectivo en una población del Texas Children's Hospital. Este incluyó 18 pacientes con coartación corregida que tuvieron 36 embarazos. Y pues bueno, en este grupo hubo 3 abortos espontáneos y 4 electivos. Este presentó preeclampsia en 4 embarazos de 3 mujeres y 11 de estos embarazos fueron resueltos por cesárea. Se presentaron 5 partos pretérmino y solo un caso de cardiopatía congénita en el bebé que fue para el 3% del total. Y pues bueno, no se describe el estado de la coartación aórtica al momento del estudio, esto es una limitación importante, pero lo que ellos describen es que ellos no encontraron una diferencia significativa entre los outcomes cardiovasculares y la estadística reportada en el tiempo del estudio. Entonces, pues bueno, como tal, estos es más o menos los estudios grandes que están previos a la publicación de estas guías. Y lo que realmente vemos es que pues mucho de estas complicaciones, de este 40 a 100%, pues son complicaciones hipertensivas de pacientes que la mayoría o una gran proporción proporción de ellas ya era hipertensa previo al embarazo, ¿no? Pero realmente no se ve un incremento tan importante en cuanto a los trastornos como tal hipertensivos del embarazo, ¿no? Y pues bueno, moviéndonos a qué hay de evidencia más reciente. Tenemos, si podemos pasar la siguiente diapositiva, por favor, tenemos la evidencia del registro ROPAC. Este es un registro internacional que se inició en 2007, en la que se incluye información de 52 países, que hasta el momento lleva reclutadas 5.739 pacientes. Y como lo podemos ver en esta gráfica, dentro de los diagnósticos, digamos, más frecuentes, lo vemos ahí como en el cuarto lugar, está la coartación aórtica, para el subanálisis que ellos publicaron en 2021 sobre este grupo de pacientes en específico, pues bueno, se describen a 303 pacientes. Y podemos pasar a la siguiente. Okay. Bueno, estos son algunos extractos de la publicación de eso, ¿no? Que se titula como tal Pregnancy Outcomes in Women with Aortic Rotation. Esta es una publicación en Heart en 2021. Y como decíamos, describen pues las características y los outcomes para 303 pacientes, que son el 5% del estudio, de la población del estudio, y que de ellas 29 no habían sido reparadas, que esto representa el 9.6% de la población. De ellas 27.1 eran hipertensas, el 41.1 utilizaba algún medicamento cardiovascular previo al embarazo y ninguna tenía Turner o complejo de Shunt. Las mujeres en países en vías de desarrollo, pues bueno, tenían con mayor frecuencia síntomas de falla, ellos lo describen de 12.7 versus 0% en los países desarrollados y también tenían una mayor probabilidad de tener una clase funcional crónica mayor aún. Y tenían coartación aórtica no reparada con mayor frecuencia que pues, el resto de los pacientes. Lo importante de este estudio es cómo clasificaron ellos los outcomes, ellos los separan y entonces nos dan como su outcome más importante, el outcome de MACE, que para nosotros dentro de la cardiología, pues habitualmente es un outcome compuesto para muchos estudios que nos habla de que haya falla cardíaca, que haya algún infarto, que haya alguna mortalidad cardiovascular, un stroke, etc. Pero ellos quitan de este MACE o de este outcome primario los trastornos hipertensivos. Entonces, pues bueno, como decimos, utilizaron este compuesto de MACE y lo que ellos nos describen es que no hubo muertes maternas hasta el seguimiento a 6 meses. Recordar que esto es una corte prospectiva.
Describen que hubo 23 hospitalizaciones en estas 303 pacientes, 13 de ellas por causa cardiovascular, de ellas fueron 10 por falla cardíaca y 3 por arritmias supraventriculares, y de las episodios de insuficiencia cardíaca, 6 fueron episodios de novo y 2 tenían ya una heavy reducida previo al embarazo. Y a destacar también, solo una de estas pacientes no tenía más lesiones estructurales, es decir, solo una de ellas solo tenía coartación aórtica, las demás tenían algo más, que es la tabla que podemos ver acá a la derecha. Podemos ver que, pues, aparte de la coartación, la paciente número 1 tenía un defecto del tabique interventricular, tenía hipertensión pulmonar, la de abajo tenía una estenosis mitral, y así. O sea, todas tenían algo más que a lo mejor nos justificaba en alguna medida el que pues, tuvieran un episodio de falla aguda durante el embarazo. Todas las arritmias fueron en pacientes con aorta bivalva, eso es algo importante. Y bueno, otras de las 8 hospitalizaciones fueron por hipertensión, y en 2 no se sabe la causa de la hospitalización, y pues bueno, como tal, las hospitalizaciones por MACE y por hipertensión fueron más frecuentes en quienes ya tenían hipertensión pregestacional. ¿Qué más? Pues bueno, no hubo una diferencia significativa en MACE entre las pacientes con coartación reparada y no reparada, si bien pues era una población más discreta la de pacientes sin reparación. Y pues bueno, en cuanto a lo otro que ellos separan, que son los outcomes obstétricos y fetales, pues bueno, ellos aquí clasificaron la hipertensión gestacional, la preeclampsia, HELP, hemorragia obstétrica, cesárea, mortalidad fetal, neonatal, la restricción del crecimiento intrauterino, el parto pretérmino, apta menor a 7. Pues bueno, realmente vemos que 5.3% de las pacientes tuvieron un trastorno hipertensivo del embarazo, 2.6 fueron hipertensiones gestacionales y 2.6 como preeclampsias. No hubo casos de eclampsia, no hubo HELP. Las mujeres con hipertensión crónica pues tenían una mayor probabilidad de desarrollar preeclampsia. Y pues bueno, 49.7 de estos embarazos terminaron por cesárea, y 10% fueron por urgencia por razón obstétrica y 2 por razón cardíaca. Hubo un parto pretérmino en el 9% de las pacientes con una media de 35 semanas, y hubo una muerte fetal y hubo 4 muertes neonatales debido a prematurez extrema, que ellos la describen entre 24 y 26 semanas, que también lo ponen ahí con el asterisco de que todos fueron en embarazos en adolescentes. Y hubo un neonato nacido a las 38 semanas que murió por causa no especificada. Y pues bueno, en cuanto a cómo estaban los bebés, describen que el 3.3% tuvieron una cardiopatía congénita diagnosticada al nacer. Si pasamos a la siguiente. Bueno, esta imagen realmente resume lo que mi compañero acaba de mencionar del estudio del que estamos hablando. Básicamente la edad media de las pacientes fue de 30 años. En promedio los embarazos llegaron a término alrededor de 39 semanas, 51 nulíparas, 10% con coartación de aorta no reparada y 27% de ellas tenían hipertensión arterial. A la derecha podemos ver pues como el análisis univariado que realizaron en este estudio. En esta tabla se resaltan aquellas características que ellos tomaron como predictores de desenlaces adversos cardíacos mayores, como son que el país de origen sea, pues, que la paciente venga de un país de origen en vías de desarrollo, que tenga signos de falla cardíaca derecha, una EF menor del 40% o una NIJA mayor de 1, y pues la ingesta de medicamentos para una patología cardíaca antes del embarazo. Digamos que estos fueron los 5 que tenemos ahí resaltados, los que demostraron después del análisis ser estadísticamente significativos. En cuanto a la estratificación del riesgo, en 2021 se publicó este artículo en el Colegio Americano de Cardiología, donde clasifican de manera diferente la coartación de aorta en función de diferentes características. La toman como categoría de riesgo 4, como podemos ver abajo, si es severa o si tiene una coartación no reparada. Se reporta pues en cuanto a qué definen como severa, pero sí, si tiene una coartación no reparada, se clasifica como 4, como se venía clasificando hasta este momento. Recomiendan, por supuesto, que estas cardiopatías congénitas pues sean reparadas antes del embarazo, porque para ellos esto disminuye la clasificación del riesgo hasta 2, 3, como lo vemos arriba. Que en este grupo se encuentra la coartación de aorta y que, de acuerdo a lo mencionado en este artículo, presenta un riesgo aumentado de complicaciones, sí,
tiene una obstrucción residual con un gradiente mayor de 20 milímetros o si tiene un lumen aórtico menor de 12 milímetros. Además, pues estas pacientes en su totalidad tienen riesgo de hipertensión posparto con un de aumento de la misma entre los días 3 y 8. Digamos que esta es una clasificación, una estratificación del riesgo distinta a la que vimos arriba de la OMS modificada que nos presentaba la Sociedad Europea de Cardiología, que es del 2018. Esta es de 2021. Bueno, finalizando entonces el caso clínico, las consideraciones al alta, de acuerdo al Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras, y por lo que acabo de mencionar, el seguimiento posparto deberá ser definido por el equipo tratante, pues la monitorización, estamos hablando del posparto inmediato, por el tiempo pues que ellos consideren necesario. Y ya el seguimiento, las consultas posteriores, de acuerdo a la ACOG, se podrían hacer incluso hasta 12 semanas posteriores, pero pues cada caso tiene que ser individualizado. En esta paciente puntualmente se indicó una revaloración a las 6 semanas porque el aumento, pues con ecocardiografía, porque el aumento pues del gasto cardíaco durante el embarazo podría alterar el ecocardiograma y sobreestimar el gradiente. Y pues con respecto a las demás consideraciones al alta, muy importante, ya lo hemos mencionado, tromboprofilaxis de acuerdo al riesgo de la paciente y la anticoncepción. Que este es un artículo del 2021 también, publicado en el Colegio Americano de Cardiología por un grupo pues como muy juicioso de cardiología obstétrica. Ellos recomiendan pues, y a propósito de este caso, anticonceptivos de larga acción en la mayoría de las pacientes. Obviamente hay una precaución en el uso de anticonceptivos orales combinados por riesgo de aumentado tromboembolismo. En algunas pacientes, sobre todo si ya están clasificadas como de alto riesgo y con cardiopatías complejas, el riesgo de embarazo puede superar el riesgo tromboembólico, pero pues como hemos enfatizado hasta este punto, debe ser una valoración individualizada. Con respecto a la anticoncepción, recordar que, y a propósito pues, de este caso, la asesoría de anticoncepción debe darse de manera mancomunada por el equipo pues, de ginecología e incluso cardiología pediátrica, porque posiblemente son estos los profesionales los que hacen seguimiento a las pacientes con cardiopatías congénitas cuando ellas inician edad reproductiva. Entonces, digamos que es muy importante hacer énfasis en que estas pacientes no lleguen a la primera consulta que el primer contacto que tengan con un equipo de cardiobstetricia no sea cuando ya van al control prenatal, sino que sea una asesoría preconcepcional y que venga con una asesoría en anticonceptivos, pues en una asesoría anticoncepción, incluso desde que inician edad. Bueno, y como consideraciones finales, la coartación aórtica es una entidad que se presenta con relativa frecuencia en mujeres embarazadas, puede tener otras anomalías estructurales asociadas. La graduación del riesgo depende de la anatomía de la coartación, como ya lo explicó mi compañero, así como de la repercusión hemodinámica. Clásicamente se considera una cardiopatía de riesgo prohibitivo en algunos casos y de acuerdo a la literatura previa, pues para el embarazo. Sin embargo, lo que venimos pues analizando recientemente en la literatura sugiere pues una buena tolerancia de esta cardiopatía en el contexto de los cambios fisiológicos del embarazo y el parto. Y pues esta complejidad resalta la importancia del abordaje multidisciplinario para asegurar el mejor desenlace para la madre y el feto. No sé si tengan alguna duda, comentario, los profes. No puedo ver si alguien levanta la mano, entonces si quieren pueden activar el micrófono. ¿No te dicen levanta la mano? Hola, buenos días. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Bueno, primero de todo, muchas gracias. Excelente la presentación que hicieron, muy completa la revisión de la evidencia y también justamente es llamar la atención a eso. Estas clasificaciones, específicamente la OMS modificada, ha sido una clasificación de alguna forma muy subjetiva. Sí hay una evidencia, pero sabemos todos que la evidencia en el embarazo es muy compleja, tiene
dificultades éticas, volúmenes de pacientes que tal vez no sean los más altos, y eso lleva a que finalmente muchas veces se sobreestime el riesgo, entendiendo también que es una población muy especial y donde son por lo menos dos pacientes o hasta más. Entonces eso lleva a que muchas veces, y como nos pasa realmente en la práctica clínica, tenemos un miedo, por decirlo así, exagerado a ciertas condiciones, pero que es un miedo justificado también en la medida de que si tenemos un exceso de confianza, pues vamos a tener unos desenlaces graves. Definitivamente la coartación de aorta, y como muy bien lo mostraron ustedes durante la charla, pues hemos tenido avances desde el manejo, y donde pues muy bien lo mencionó Dalí, también es fundamental, y también Valentina, la parte de esa valoración preconcepcional, de cómo lo ideal es la corrección del defecto, obviamente antes del embarazo, y con esto disminuir el riesgo. Pero si bien digamos que el objetivo de esta charla fue mostrar la evidencia reciente hacia un riesgo tal vez que no sea un OMS4, de todas formas este caso en particular sí nos alerta a que el hecho de que los resultados parezcan ser mejores no quiere decir que no existe riesgo, y vimos cómo esta paciente de alguna forma hizo algo de hallazgos congestivos, se elevó el BNP. Entonces es ser tal vez un poquito más tranquilos en el sentido de que el riesgo de mortalidad definitivamente no parece ser tan alto. Sin embargo, en esos pacientes, como muy bien lo mostraste en esa última publicación del 2021, Valentina, pues que tienen algunos factores de riesgo, y en este caso podríamos decir justamente esa elevación alta del gradiente, pues como definitivamente sí van a ser unas pacientes que tendremos que estar mucho más atentos a su evolución, porque de todas formas hay unos riesgos de descompensación. Y sin lugar a dudas, y esto aplica obviamente para todos los pacientes que ya sabemos que tienen un riesgo de aumento de trastornos hipertensivos en el embarazo, pues pacientes que por sí dentro de su fisiopatología tienen casi que incluido ese componente de hipertensión, pues obviamente vamos a tener unos riesgos más aumentados de preeclampsia y de sus complicaciones. Entonces, pues digamos que en resumen es efectivamente seguir insistiendo que debemos tener mucho cuidado con estas pacientes, pero entendiendo que posiblemente no se justifiquen intervenciones durante el embarazo o medidas, digamos, exageradas dentro del manejo de estas pacientes, porque posiblemente no vamos a tener unos desenlaces tan adversos como pensábamos antes. Muchas gracias nuevamente, felicitarlos por la excelente presentación. Gracias, doctor. No sé si alguien más tenga algún comentario, duda. No sé si Dalí puedes ver si alguien tiene la manito levantada. Yo no veo pues como ninguna. Yo creo que entonces podemos dar, pues finalizar como la revisión. Muchas gracias a ti por el acompañamiento y a los profes. Muchas gracias por el apoyo para desarrollar esta sesión, igual a ti, Valentina, y pues bueno, pues, saludos.